El Señor les bendiga, hermanos. Agradezco al Señor la oportunidad que nos da, hermanos, de estar en su presencia, de honrar y de bendecir su nombre. Ustedes saben que estamos en el libro de Romanos, capítulo 11. Hoy día comenzamos el capítulo 11 de Romanos, del verso 1 al 10. Romanos capítulo 11 del verso 1 al 10. ¿Lo tenemos? Le damos lectura, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Señor, te doy las gracias por esta tu palabra, mi Señor, y te ruego, como decía mi hermano, Señor, que tú guíes, Señor, esta palabra hacia nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ustedes saben que hemos venido hablando ya de estos capítulos, el 9, el 10, y hoy comenzamos con el capítulo 11. Estos 3 capítulos están dedicados dentro del libro de Romanos a hablar de Israel. ¿Recuerda que lo hemos visto? Y a mí me tocó hablar del capítulo 9, desde el verso 6 adelante. Mi hermano Luis comenzó con el 1 al 5, con el sufrimiento de Pablo. Yo comencé hablando de la elección de Israel, ¿cierto? Y les dije que había un predicador, un maestro de la escritura, Ironside, que él hizo un resumen muy breve de estos 3 capítulos. Y dijo que en el capítulo 9 Dios hablaba de cómo había tratado a Israel desde el pasado hasta ahora. Capítulo 10, cómo trata con Israel en el presente. Y capítulo 11, cómo tratará con Israel en el futuro. Y hoy comenzamos el capítulo 11 de cómo Dios tratará con Israel en el futuro. Amén. Entonces, hermanos, también vimos que Dios escogió a Abraham, ¿cierto? No escogió a Abraham, Dios, hermano, que venía de una familia tremenda, era un hombre grande, era un hombre fornido, un hombre más inteligente que el resto. No, la Biblia dice que en el libro de Isaías 41, me parece, dice: y escogí a Abraham, mi amigo, y a su descendencia. Por solo decisión de Dios. Escogí, dice, a Abraham, mi amigo, y a su descendencia. Pero cuando dice que escogió a Abraham, su amigo, y a su descendencia, no se refería a todos los nacidos de Abraham. ¿Ya? Recuerde que Abraham tuvo muchos hijos, no tuvo solo a Isaac. Pero de Isaac, dice la Escritura, me será llamada descendencia, una descendencia de Dios escogida, ¿cierto? Y de este Isaac, no todos los que descienden de Isaac son tampoco escogidos, sino los que Dios escogió para que sean su nación. El capítulo 9, hermano, está hablando de elección para ser la nación de Dios. ¿Ya? John MacArthur hace un paralelo entre la elección de Israel y la elección que Dios hace con cada uno de nosotros para salvación, ¿cierto? Como Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y así es, hermanos, somos escogidos de Dios. Luego en el capítulo 10,
que hablaba el pastor Isaac, nos hablaba allí de que Israel actual no acepta a Dios, no viene a Dios, ¿cierto? Y el requisito para venir a Dios era fe, ¿cierto? ¿Qué decía el centro del capítulo? Decía, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y con este dato, todo Israel debiera ser salvo, porque ellos tienen la palabra de Dios. Por lo tanto, todos debieran tener fe, ¿cierto? Pero no la tienen. No todos tienen fe. De hecho, Israel como nación, ya en los días de Pablo, no creía en Dios. Eran muy celosos de la ley, pero no creían en Dios, no creían en Cristo el Señor. Al menos practicaban sus costumbres religiosas. Hoy día Israel como nación es una nación atea. Hay un mundo judaizante dentro de judíos que practican, judíos ortodoxos. Hay también judíos mesiánicos, pero son los mínimos dentro de una nación que debiera toda servir a Dios. Y llegamos, hermanos, al final del capítulo 10 y dice el Señor, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, eso es muy fuerte. ¿Por qué Dios se da el tiempo de extender su mano a un pueblo rebelde y contradictor? Porque todo el día, esa expresión día es todo este tiempo, les he estado dando tiempo para que vengan a mí y se alejan. De nuevo, hablamos como nación. Terminan estos capítulos diciendo que aunque Israel sea su número como la arena del mar, ¿cierto? Tan solo el remanente será salvo. Es decir, que Dios tiene a un pueblo escogido, pequeño, para ser la nación escogida de Él. Y pasamos al capítulo de hoy, que aquí en esta Biblia dice el subtítulo, no sé cómo dice la suya, en esta Biblia el subtítulo dice el remanente de Israel, ¿ya? Y el remanente de Israel, digo pues, ha desechado Dios, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Allá está la llave, así. Yo soy israelita, ¿cierto? De la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo cada cierto tiempo les recuerda a los demás que él es judío y que es de la tribu de Benjamín, que era la tribu más pequeña de la nación de Israel y que era, hermanos, una de las tribus que no se perdió. Acuérdense que en el pasado las tribus se perdieron y solo quedaron dos tribus, hermanos, que estaban juntas, que era Benjamín y Judá, y la tribu de Leví, pero la tribu de Leví nunca se contaba, así que por eso se dicen dos tribus. Y Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, donde nació el primer rey de Israel, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Y es probable que Pablo llevara el nombre de Saulo en honor al primer rey de Israel, que también era de la tribu de Benjamín. ¿Me entiendes? Entonces posiblemente sus padres quisieron honrar al rey Saúl, ¿cierto? En Saulo de Tarso, que el Señor llamó Pablo. Ojo, que Saulo y Pablo significan lo mismo. Que es porque en algún lugar se menciona como Saulo y en otro como Pablo, pero por la pronunciación del idioma. No que Dios le cambió el nombre. Porque yo he escuchado hermanos que dicen, y Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. No, era el mismo nombre. ¿Ya? ¿Qué significa pequeño? Saulo, significa pequeño. Por eso que Dios le dice a Saúl, rey de Israel, eras pequeño a tus ojos. Tenías una humildad falsa. Entonces Pablo empieza a recordar aquí momentos, señores. ¿Ha desechado Dios a Israel? No, de ninguna manera ha desechado Dios a Israel. Sino que lo puedo decir yo soy, ¿cierto? Benjaminita, descendiente de Abraham. Hermano Luis, ¿te puede leer 1 Corintios capítulo 15? Ya. Entonces, ¿alguien que tenga Biblia?
En el 15.3 me parece que, hermano. No, es el 15.7, hermano. 15.7. Hermano, leo. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Siga. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Amén. Y dice aquí como un abortivo. Yo por mucho tiempo no entendí qué decía Pablo ahí. ¿Me entiendes? Como un abortivo me apareció a mí. Porque yo estaba viendo con mi cultura lo que es abortivo. Y abortivo en nuestra cultura es un bebé que se pierde. ¿Cierto? Lo que Pablo está diciendo ahí es como un prematuro. ¿Me entiende? Como alguien que nace prematuramente, no como alguien que murió al nacer. ¿Me entiende? Como alguien que nace prematuramente. Pero la pregunta surge, ¿prematuramente para qué? ¿Cierto? Él era prematuro en cuanto al plan de Dios de salvar a la nación de Israel. ¿Me entiende? Era de los primeros, de los que nació antes para salvar Dios a su pueblo Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Los apóstoles y todos eran judíos. La primera iglesia del Pentecostés, la mayoría eran judíos. Pero ellos, hermanos, son un remanente de Israel, una pequeña parte de Israel, que Dios salva, hermano, por la gracia y lo salva dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Pero a lo que Pablo apela es que Dios los salvó de Israel, de la nación de Dios. Y que por esta razón, esto prueba que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que Dios jamás se ha olvidado de su pueblo. Y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel? Entonces, acá la palabra del Señor dice, amado hermano, Dios conoció de antemano a Israel. Esto ya lo vimos, pero aquí una explicación. Antemano es de previo conocimiento. Ya, Dios conoció previamente a Israel. Hermano, hay cosas que nosotros no entendemos. No las vamos a entender nunca. Así que yo aconsejo al que no entiende algunas cosas que no se quiebre la cabeza tratando de entenderlas. Hay cosas que nosotros no vamos a entender nunca. ¿Cierto? ¿Sabe que los teólogos del pasado se reunieron y estuvieron, hermano, meses estudiando estos textos para tratar de entender qué decía Pablo? ¿Y sabe lo que sucedió? Que nacieron diferentes escuelas de teólogos porque cada uno tenía una interpretación distinta del mismo texto. No entendieron. Entonces, cuando hoy día le preguntan a John MacArthur si Dios es soberano, ¿cierto? Si Dios es soberano y Dios me escogió antes de la fundación del mundo, y Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo, y Dios determinó salvarme antes de la fundación del mundo, ¿cierto? La pregunta que le hicieron es, ¿para qué predicamos entonces? ¿Y para qué hablamos de Dios si Dios ya lo tiene todo determinado? ¿Y para qué Dios juzga al que no se salva? Si Dios ya lo tiene todo determinado. ¿Me entienden? Supóngase que en la persona A la escogió Dios desde antes de la fundación del mundo y se salvó, pero a la persona B ya no se salvó. Entonces, el argumento es ¿por qué Dios juzga al B si era imposible que se salvara? ¿Me entienden? Entonces, esas cosas no las vamos a resolver nunca. ¿Sabe cuál fue la respuesta de John MacArthur? Que es la misma de todos los predicadores, es no lo sé. Esta es la respuesta. Y yo cuando vi por primera vez esta pregunta, porque la pasaron, hermano, en YouTube la pregunta en inglés, y ahí traducía yo atento a la respuesta, no lo sé.
Otro predicador, no lo sé. Otro, no lo sé. ¿Y sabe por qué, hermano, es más fácil decir no lo sé? Porque en verdad no lo saben. Es verdad, porque no puedo, hermano, conciliar dos líneas paralelas de doctrina, que es gracia libre y gracia soberana, o gracia irresistible. No las puedo conciliar, pero están las dos en la Biblia. ¿Me entiende? ¿Y sabe lo que debemos hacer nosotros sabiamente? Aceptarlas las dos. ¿Me están siguiendo, cierto? Esto está siendo grabado. Aceptemos estas dos líneas. No peleemos más por esto. Si yo no puedo entender a Dios, por hermano, si Dios que es infinito, ¿quién le dio consejos a Dios? ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién le dijo qué haces? Menos yo, que soy un pedazo de barro con el que el Señor me formó. No le puedo decir al Señor, ¿por qué no hiciste así? ¿Cierto? Porque me parece injusta esta línea o me parece injusta esta otra. Hermano, aceptemos las dos. Hubieron líneas paralelas en los días del Antiguo Testamento que no entendían cómo iba a venir Jesucristo y adoptaron la línea de que venía como Rey de Reyes y Señor de Señores, y no llegó así, llegó como un siervo humilde. ¿Me entienden? Pero las dos líneas estaban allá. Un día cuando lleguemos al Señor, ¿cierto? Vamos a decirle, Señor, ¿por qué? Y bueno, la verdad es que no le vamos a decir nada, pero yo siempre creo que le vamos a preguntar. Permanece en mí ese entusiasmo de estar parado ante Dios y decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? O como dice Samuel Peremillo, le voy a preguntar a Pablo, no al Señor. ¿Qué quisiste decir, Pablo? Me trajiste de cabeza toda la vida con este versículo. ¿Cierto? Y Pablo me va a mirar y se va a reír, dice Peremillo. Y claro, así va a ser, porque yo creo que el apóstol Pablo no lo entendía. Y ahora creo que Pedro, cuando se refería a Pablo, ha escrito cosas difíciles de entender, es porque leyó todo esto. ¿Me entiendes? Leyó todo esto y dijo, ¿qué quiere decir Pablo? Entonces, ¿yo creo en Dios? Sí. ¿Creo que Dios es justo? Sí. ¿Creo que Dios es santo, soberano, eterno? Entonces dejemos en las manos de Dios lo que Dios estableció. Amén. Dios nos escogió, ¿cierto? Nos conoció de antes. Pero nosotros no lo sabemos. Y a nosotros nos trae problemas no saber lo que Dios hizo. ¿Sabe por qué nos trae problemas? Porque yo no entiendo a Dios, por hermano. Entonces, uno cree que viniendo al Evangelio va a entender a Dios. Es al revés, Dios me entiende a mí. Con eso Dios debiera conformarme. Que Dios me entienda a mí y me acoja. Pero yo no entiendo a Dios. Cuando Elías, hermano, en el Señor fue y peleó, hermano, con los profetas de Baal, hizo un desafío Elías. Va delante de Acab y le dice, mira, yo voy a orar para que no llueva, para que tú veas que tu pecado es muy grande sobre Israel. Y oró Acab y no llovió, hermano, por 3 años y medio. ¿Y sabe lo que pasaba? La gente se empezó a morir de hambre. Las mujeres se querían comer a sus bebés de hambre, porque la situación era desesperante, hermano. Y Dios le dice a Elías, anda, preséntate ante Acab y dile que yo haré llover. Pero antes, enfréntate con los profetas de Baal. Y el Dios que responda con fuego en el desafío ese. ¿Y qué tuvo que hacer Elías? Reconstruir el altar de Dios. Lo hace, hermano, en el Señor. Ora a Dios. Ora a Dios. Llena el lugar con agua. Yo quiero que nosotros entendamos esto, porque un día leyendo, como que a uno de repente se le alumbra la ampolleta en el Señor y le dice, piensa en esto. No había agua, por hermano, y Elías desperdició la poca agua que había en la zanja. ¿Me entiendes? Si había sequía y la poca agua que había, él la toma y la echa a la zanja. ¿Cierto? Y sabe, hermano, ora y viene un fuego que consumió el agua, consumió todo, y se demostró que Dios es Dios que responde. Entonces Elías, hermano,
se va a un lugar por orden de Dios llamado Oref, y llega allí un profeta también de Dios, Abdía, un siervo de Dios, y le dice que acá está persiguiendo a todos los profetas de Dios, a todos los hijos de Dios. ¿Y sabe lo que pensó Elías? Yo soy el único que queda. ¿Era correcto lo que pensó Elías? Tal vez en el lugar de él pensaríamos lo mismo. Porque siendo profeta de Dios, no sabía lo que pasaba. Y nosotros a veces creemos que porque somos hijos de Dios, tenemos que saberlo todo. Hay hermanos que creen que el pastor, por ser pastor, tiene que saberlo todo. Y lo llaman haciéndonos preguntas que yo de repente quedo para adentro con algunas preguntas, ¿me entiendes? Y le digo, hermano, yo no le puedo responder eso. Pero si usted es pastor, pero si el pastor, un hombre de esta tierra, no soy nada más. Elías era un hombre de Dios. Me parece que fue Eliseo que dice, con respecto de una de las viudas, dice, Dios me ha ocultado lo que le pasa a esta viuda. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está tan triste? ¿Cierto? Porque Dios no nos revela todo, hermano. ¿Sabe qué? Hermanos, yo sé que Dios puede mostrarme alguna situación en particular, pero no todo. Y Elías, siendo usado por Dios, siendo entregado por Dios, siendo hermano hermano consagrado a Dios, entró en un estado depresivo. Y esto es interesante. Yo creo que usted lo note, es interesante. Entró en un estado depresivo porque pensó que estaba solo. Pero era injustificado su estado, desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque Abdía le había dicho que él había escondido a 100 profetas de Dios. O sea, no estaba solo, ya había 100 que él sabía que habían 100, más Abdía había 101. Abdía se lo había dicho, Elías, yo escondí a 100 siervos de Dios, profetas de Dios. Pero Elías aún pensaba que estaba solo. ¿Se da cuenta de eso? Decía la hermana Noelia, a veces somos poquitos y nos ponemos tristes porque somos pocos. ¿Y cuánto tiempo pasamos con una iglesia con menos que los que tenemos, hermano? Y el hermano Carlos, que está con su pura familia y llega todos los domingos a la iglesia, ¿no levantar depresión a ese hombre? Claro que sí, porque somos hombres. Entonces, cuando alguien dice, no, es que a los hijos de Dios no les debe dar depresión, hermano, miren, nosotros tenemos muchas frases grandilocuentes. No le preguntes a Dios por qué. Pregúntale para qué. ¿De dónde salió eso? Leo el libro de Job y Job cada capítulo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, esto otro? Hay como 280 veces que los hijos de Dios le preguntan a Dios en la Biblia, ¿por qué? No, pero yo soy superior. No le voy a preguntar a Dios por qué. Le voy a preguntar, ¿para qué mejor? Hermanos, cuando estamos en el problema se nos olvidan esas frases grandilocuentes y estamos en el problema y le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor, me pasó esto? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi iglesia? ¿Por qué, Señor? Porque estamos en desesperación, porque no podemos ver el plan de Dios. Elías, el gran hombre de Dios, no podía ver el plan de Dios. Solo veía hasta donde le llegaba la nariz, igual que a mí. ¿Me entiende? Se olvidó de la información que le dio Abdía. Y fue y se escondió en una cueva. Y el Señor va allí y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Oh, Señor, tuve un gran celo por ti, por tu obra, y me escondí. Porque a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Solo tú has quedado? ¿Solo tú has quedado? Sí, solo yo he quedado, Señor. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas abajo. Entonces, cuando yo creo que estoy solo y cuando creo que somos un grupito chico, hermano, Señor se ha reservado miles que no han sucumbido de su fe, que están escondidos en distintos lugares y que le están sirviendo. ¿Me entiendes? Y están ahí. La palabra de Dios me dice
que Dios está actuando, que Dios jamás quedará sin hijos. ¿Me entiendes? Que Dios jamás quedará sin profetas, sin siervos, sin instrumentos. ¿Cierto? Porque Dios planificó todo desde la eternidad. Por algo, hermano, lo hizo todo así. Nunca va a quedar Dios sin sus hijos. Ahora, es rara. La depresión de Moisés y la de Elías es rara. Porque nace de una causa justa. Desde su perspectiva, porque aman a Dios. Porque aman a Dios. Muchas de nuestras depresiones nacen de expectativas no cumplidas. Porque queremos esto y no lo logramos, y no lo logramos, y no lo logramos. Y empezamos a sufrir porque no lo logramos. ¿Cierto? O porque hay una enfermedad agobiando mi vida y no sano, y ahí la enfermedad trae a mi vida una depresión. Hermano, la depresión no es un sinónimo de que yo soy un pecador perdido. Muchas depresiones son pecados, es cierto, pero otras son psicológicas y son médicas, de causas médicas, ¿cierto? Pero aquí Elías, Moisés tenía una depresión por una causa justa, que era la obra de Dios, porque ellos veían que la obra de Dios no funcionaba como debiera ser. Y si usted medita esto, Elías, dice Pablo, habló contra Israel. ¿Cierto? Lo dice ahí. Y Elías habló contra Israel. ¿Lo leo? Dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, ¿cierto? Porque Elías achaca el fracaso a Israel. Pero en cierto modo se lo está achacando a Dios. Señor, a tus profetas han dado muerte. ¿Dónde estabas tú? Y yo me escondí. Porque también se sintió solo de Dios. Y eso nos ha pasado a todos. Hay un libro de Peter Grace, me parece, o Grace, no sé cómo se pronuncia, se llama El silencio de Dios. ¿Me entiendes? Y hermanos, y cuenta ahí muchos testimonios de hermanos que pasaron dificultades muy difíciles y no vieron a Dios en la dificultad. ¿Y no nos ha pasado a nosotros eso? Que nosotros tenemos problemas y no vemos a Dios. A mí me ha pasado en algún momento en mi vida, hermano. Yo no recuerdo haber tenido depresión y no miento ante Dios. Y si la tuve, no sabía que era depresión. Pero no recuerdo haber tenido un episodio de depresión en mi vida. ¿Ya? Pero sí recuerdo episodios bien difíciles en la vida, pidiéndole al Señor. Pidiéndole al Señor y decía, ¿dónde está el Señor? ¿Cierto? ¿Dónde está el Señor? Cuando este hombre, el autor de este libro, fue donde un amigo que no veía hace años, también cristiano, y le dice que lo viene a visitar, y el amigo le dice, Pete, le dice, te tengo una noticia, mi esposa tiene cáncer y va a morir pronto. Y él no hallaba qué decir. Dice que caminó, se alejó como 12 metros, dice él, del amigo, porque no hallaba qué decirle. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo consuelo? Y viene el amigo y le pone su mano en el hombro y le dice, no te preocupes. Nosotros hemos aprendido que se debe vivir con fe y se debe morir con fe. ¿Entiendes? Y mi esposa sabe que va a partir y estamos orando para que cuando llegue ese día parta con fe. Y sabe que a mí me emocionó tanto eso, hermano, porque nosotros luchamos tanto contra la muerte y pedimos oración en todos lados para que sane el enfermo y para que se levante, y tenemos una lucha ahí cuando muere, una desolación. No aprendimos a morir con fe, solo estamos aprendiendo a vivir con fe. Y por eso que esto también nos acarrea tanto dolor, porque no hemos aprendido que Dios está ahí
Y que la fe no se requiere solo para lo bueno y para gozar en esta tierra, sino que se requiere para lo malo. Por eso que la Escritura dice de recibir solo lo bueno de parte de Dios y lo malo no. Y cuando venga lo malo, lo tengo que recibir con fe. ¿O no? Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil. Yo cuando leía este libro lo leí completo y lo volví a leer y decía, qué increíble. Nunca de todo lo que he estudiado, porque es verdad, de todo lo que he leído, no encontré ningún teólogo que me diga aprende a morir con fe en Cristo. ¿Entiendes? Y ¿sabe? Se puede. Se puede. Porque nosotros debemos internalizar que el que muere en Cristo es estar con el Señor. Es que está vivo en Cristo. Pero parece que traemos esa noción de muerte del mundo que nos desespera. Ahora es muy humano eso, hermano. No estoy diciendo que eso sea pecado. Es muy humano. Pero nuestros dolores son porque perdemos de vista a Dios. Después dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hermano, Efesios 2:8, la salvación es por gracia. ¿Cierto? Si yo quiero poner obras para salvarme, ya la gracia queda nula. Y lo más probable es que no alcance salvación porque es imposible alcanzarla por obra. ¿Me entienden? Así de simple. Entonces, hermano, aquí Pablo dice algo que ya había dicho en los capítulos anteriores. Dios ha guardado un remanente. Todavía tiene un remanente. No ha habido un momento en que Dios haya quedado sin pueblo, sin nación de Israel. ¿Me entiende? No ha habido un momento. Pero los demás están endurecidos. Y eso es duro, hermano. Porque el hermano Luis predicaba en su mensaje que triste lo que sufría Pablo por su nación. ¿Cierto? Y en lo práctico, lo que nosotros debemos sufrir por los que nos han convertido, que están a nuestro alrededor. Pero también Pablo entendía que muchos están endurecidos. Que usted les habla. Ora por ellos. Y les vuelve a hablar. ¿Cierto? Y ellos no quieren nada con usted. No quieren nada con Dios. Y a uno le da pena. ¿Cierto? Y le da pena y dice, pero ¿por qué esta persona es tan dura? Ahora, el endurecimiento funciona de dos formas. Un endurecimiento que puede durar una temporada en la vida del hombre hasta que Dios llega a su vida, pero otros serán duros hasta su muerte. Y se perderán. Y no depende de mí. Hermano, mire, voy a decir algo que es muy duro, pero los padres de Nietzsche, cristianos, su madre que oraba por él todos los días, le salió el más grande ateo. Un pensador que sembró una semilla, hermano, de ateísmo y de maldad en el mundo, que terminó enloquecido y en sus últimos días su madre lo cuidó y le recitaba textos bíblicos y oraba por él. El sufrimiento de esa madre. Lo más probable es que ese hombre, según lo que nosotros vemos, se perdió. ¿No es así? Porque nosotros nacemos nosotros decimos, no, que nuestros hijos son hijos de la promesa. Hermano, Dios no tiene nietos. ¿Me entiendes? Dios no tiene nietos. Entonces, nosotros debemos, desde pequeñitos a nuestros hijos, predicarle como le predicaríamos a cualquier otro. Y enseñarle la palabra del Señor y no tener una confianza de que porque es mi hijo y yo soy salvo, mi hijo es salvo. ¿Cierto? Entonces, desde que el niño tiene conciencia de lo que es bueno y malo, yo le debo predicar. Le debo presentar a Cristo.
Y sí, orar por él, orar por ella todos los días de mi vida. Porque yo veo esa seguridad que hay en los hermanos en la iglesia. No, esos son hijos de la promesa, ya van a venir. Son hijos de la promesa. ¿Qué promesa? Cree tú y serán salvos tú y toda tu casa. Hermano, si usted vive una vida cristiana, de verdad, su conducta de fe hará que los demás vean a Cristo en usted. ¿Cierto? Pero la salvación la tiene Dios en sus manos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Este es Israel. Hasta el día de hoy, dice Pablo en sus días. Y nosotros decimos, hasta el día de hoy. Más de 2000 años, ¿cierto? Después, todavía tienen sus ojos nublados. Israel. Todavía tiene sus ojos nublados. Yo no sé si usted ha visto algún video de algún rabino judío, cómo hablan de Jesús. No sé si alguno ha visto eso. Si no lo ha visto, no lo vea. Porque en verdad que duele. ¿Cómo se refieren ellos a Jesús? En estos días. Hace el año pasado o el antepasado apareció un Mesías. Cada cierto tiempo apareció un Mesías. Y apareció un nuevo Mesías en Israel. ¿Ya? Y muchos rabinos estaban con ese Mesías. Este es el Mesías, decían. Y no esa lechuga de Nazaret. Y eso es lo mínimo que puedo decir desde esta predicación. Y a mí me da una pena, hermano, un dolor, porque ese pueblo es el pueblo que Dios ama. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos en el Señor, los esparcí por el mundo. Y donde se pararon, profanaron mi nombre. Y me dolió en el corazón. Ezequiel 36. Los esparcí por el mundo. Y donde se pararon, profanaron mi nombre. Pero ojo, nosotros también somos escogidos de Dios. No profanemos el nombre de Dios. Mantengamos firme y en alto el testimonio del Señor. No provoquemos dolor al Señor. La Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo. No crucifiquéis a Cristo con vuestras pasiones. ¿Cierto? Nosotros también podemos provocarle dolor al Señor. Abstengámonos de llevar nuestra vida, hermano, llevando nuestra vida dolor al Señor. Después dice, y si, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿De quién dice esto David? De su mismo pueblo. Que se ha vuelto su convite. ¿Qué es un convite? Sus comidas donde lo pasan bien. ¿Me entiendes? Sus tiempos de pasarlo bien, sus tiempos festivos. ¿Qué dice? Se han vuelto en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que nos vean y agóbiales la espalda para siempre. Algunos comentaristas con respecto de esta frase dicen, echa sobre su espalda su responsabilidad y tu enojo para que anden encorvados y no te puedan ver. Hermano, el Señor les bendiga. Yo no sé si usted alcanza a ver lo que dice la palabra acá. Pero Dios ama lo que Él creó. Dios tiene un remanente allí escondido. Cuando yo veo, hermanos, el holocausto, documentales sobre el holocausto, veo los horrores que se cometieron ahí, siempre me he preguntado, Señor, ¿y tú dónde estabas? En verdad que me lo he preguntado. ¿Por qué esta gente sufrió tanto? ¿Me entiendes? Pero estoy seguro también que muchos allí clamaron a Dios y Dios los salvó. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor y decir, yo de esto salvé a todos.
¿cierto? Y yo no me explico por qué tuvo que pasar algo tan horrible. No me lo explico. Tal vez lo voy a entender en la gloria. Pero sé que Dios de su pueblo no se ha olvidado. Y que de su nación no se ha olvidado. Y que en la vida eterna va a haber una nación completa de Israel, con sus 12 tribus completas. No de todo el número de israelitas que ha habido en la historia y en el mundo. No, de los que Dios escogió para que sean su nación santa. Amén. Dios tiene un remanente para su pueblo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Creo que se ha entendido bien.